¿Qué dirías si tu hijo de 4 años te contara que estuvo en el cielo? ¿Qué harías si describiera cosas que jamás le enseñaste? ¿Y qué sentirías si te hablara de una hermana que nunca conoció porque murió antes de nacer y tú nunca le habías contado que existía? Esta no es una historia inventada, no es una película de ficción. Es el testimonio real de un niño que con apenas 4 años visitó el cielo, se sentó en el regazo de Jesús, conoció a familiares que nunca había visto y regresó con información que nadie, absolutamente nadie le había dado. Y lo más impactante es que todo lo que dijo fue verificado. Si alguna vez te has preguntado qué hay después de la muerte, si el cielo realmente existe, o si hay algo más esperándonos del otro lado, quédate hasta el final. Porque lo que este niño vio puede cambiar la forma en que ves la vida para siempre. Respira profundo. Y ven conmigo. Era marzo de 2003. En un pequeño pueblo de Nebraska, Estados Unidos, una familia estaba a punto de vivir la peor pesadilla de cualquier padre. Todd Barpo era pastor de una iglesia local. Su esposa, Sonja, era maestra. Y su hijo Colton, un niño alegre de 3 años y 10 meses, era la luz de sus vidas. Todo comenzó con lo que parecía una simple gripe. Colton se quejaba de dolor de estómago. Tenía fiebre, vomitaba. Sus padres pensaron que era un virus estomacal. Nada grave. Lo llevaron al médico. Le recetaron medicamentos. Pero Colton no mejoraba. Pasaron los días y el niño empeoraba cada vez más. Su pequeño cuerpo se debilitaba. Su rostro perdía color. Sus ojos, que antes brillaban con energía, ahora estaban apagados. Algo estaba muy mal. Después de casi una semana de sufrimiento, los padres decidieron llevarlo a un hospital más grande. Y ahí, los médicos descubrieron la verdad. Una verdad aterradora. El apéndice de Colton había estallado. 5 días antes. Durante 5 días, el veneno se había esparcido por todo su pequeño cuerpo. Los médicos no podían creer que siguiera vivo. La infección era masiva. El riesgo de muerte era altísimo. Necesitaban operarlo de emergencia. Inmediatamente. Todd y Sonja se miraron con terror. Su hijo de 3 años estaba muriendo. Y no había nada que pudieran hacer excepto esperar y rezar. Mientras los médicos preparaban el quirófano, Todd se encerró en una pequeña habitación del hospital. Solo. Cayó de rodillas. Y por primera vez en su vida, este pastor que había predicado sobre la fe durante años, gritó a Dios con rabia y desesperación. «No te lleves a mi hijo. Por favor, no te lo lleves». Sonja estaba en otra sala, también llorando, también rezando. Ninguno de los dos sabía que su hijo, en ese preciso momento, estaba teniendo una experiencia que cambiaría sus vidas para siempre. Colton entró al quirófano. Los médicos comenzaron la operación. Su pequeño corazón latía débilmente. Su cuerpo luchaba contra la infección. Y en algún momento durante esa cirugía, algo extraordinario sucedió. Algo que Colton no contaría hasta meses después. Algo que sus padres tardarían años en comprender completamente. El niño de 4 años visitó el cielo. La operación fue un éxito. Contra todo pronóstico, Colton sobrevivió. Los médicos lo llamaron un milagro. Su cuerpo se recuperó, su sonrisa volvió, y la familia Burpo regresó a su vida normal, agradecidos de tener a su hijo de vuelta. Pero algo había cambiado en Colton. Algo sutil al principio. Algo que sus padres notarían poco a poco, en pequeños comentarios, en frases sueltas, en preguntas extrañas. Todo comenzó unos meses después de la cirugía. La familia viajaba en auto cuando pasaron cerca del hospital donde Colton había sido operado. El niño miró por la ventana y dijo algo que dejó a sus padres helados. «Papá, ahí es donde los ángeles me cantaron». Todd casi frena el auto. Miró a su esposa. Luego miró a Colton por el espejo retrovisor. «¿Qué dijiste, hijo?» «Los ángeles. Me cantaron cuando estaba en el hospital, pero no en mi cuarto. Arriba». Todd sintió un escalofrío recorrer su espalda. Colton nunca había hablado de ángeles antes. Nadie le había enseñado sobre ángeles.
Apenas tenía 4 años. ¿De dónde venía esto? En las semanas siguientes, Colton comenzó a soltar más detalles, pequeñas piezas de un rompecabezas que sus padres no entendían. Un día, mientras Sonja preparaba la cena, Colton se acercó a ella. «Mami, tengo 2 hermanas». Sonja se quedó paralizada. Colton solo tenía una hermana mayor, Cassie. «No, cariño, solo tienes una hermana, Cassie». Colton negó con la cabeza. «No, mami, tengo 2 hermanas. La otra me dijo que murió en tu pancita». Sonja dejó caer la cuchara. Sus manos comenzaron a temblar. Las lágrimas llenaron sus ojos. Años antes de que Colton naciera, Sonja había sufrido un aborto espontáneo. Había perdido un bebé, una niña, y nunca, jamás le había contado a Colton. Era demasiado doloroso. Era un secreto que guardaba en lo más profundo de su corazón. ¿Cómo podía su hijo de 4 años saber esto? Sonja llamó a Todd con voz temblorosa. Cuando le contó lo que Colton había dicho, Todd sintió que el mundo se detenía. Esa noche se sentaron con Colton, con cuidado, con calma, y le preguntaron sobre su otra hermana. Colton habló con la naturalidad de un niño que cuenta lo que hizo en el parque. Ella se veía como Cassie, pero un poquito diferente. No tiene nombre porque ustedes no le pusieron uno, pero ella está feliz en el cielo. Corrió hacia mí y me abrazó, y me dijo que estaba esperando a que ustedes llegaran. Todd y Sonja lloraban sin poder contenerse. Su hijo estaba describiendo a una hija que nunca conocieron, una hija que murió antes de nacer, una hija cuya existencia él no podía saber, y sin embargo la había conocido, en el cielo. Pero eso era solo el comienzo. Colton tenía mucho más que contar. Con el paso de los meses, Colton seguía revelando detalles de su experiencia, detalles que dejaban a sus padres sin palabras. Un día Todd le mostró una foto de su abuelo. El padre de Todd había muerto 30 años antes de que Colton naciera. En la foto era un hombre mayor con cabello blanco y arrugas. «Colton, ¿conoces a este hombre?» Colton miró la foto y negó con la cabeza. «No, papi, no lo conozco». Todd se sintió aliviado. Tal vez todo era imaginación de un niño. Tal vez estaba exagerando. Pero semanas después, Todd encontró una foto vieja en casa de su madre. Una foto de su padre cuando era joven, sin arrugas, sin cabello blanco, con unos 30 años. Se la mostró a Colton sin decir nada. El niño miró la foto y su rostro se iluminó. «Papi, es Pop. Él fue muy bueno conmigo en el cielo». Todd sintió que las piernas le fallaban. Colton había reconocido a su abuelo, pero no al anciano de las fotos recientes, al hombre joven, al hombre que murió 30 años antes de que él naciera. ¿Cómo era posible? Colton también describió a Jesús, con detalles que ningún niño de 4 años podría inventar. «Jesús tiene ojos muy bonitos, papi». «¿De qué color son sus ojos?» «Oh, papi, sus ojos son tan bonitos, son como el cielo, como el mar». «¿Y qué más recuerdas de él?» «Tiene marcas en sus manos y en sus pies. Me dejó sentarme en su regazo. Tiene un caballo, es un caballo de colores como el arco iris. Y tiene un primo. Jesús me dijo que su primo le bautizó». Todd sabía que Colton se refería a Juan el Bautista, pero él nunca le había enseñado eso a su hijo. Colton apenas tenía 4 años. Aún no iba a la escuela dominical. ¿De dónde venía todo esto? Un día Todd decidió hacer un experimento. Comenzó a mostrarle a Colton diferentes pinturas de Jesús, pinturas famosas, pinturas de artistas reconocidos. En cada una Colton negaba con la cabeza. «No, papi, Jesús no se ve así». «No, ese no es él». «No, está mal». Todd probó con docenas de imágenes. Ninguna era correcta, hasta que un día encontró algo diferente. Era una pintura hecha por otra niña, una niña llamada Akiane Kramarik. Akiane también había tenido visiones del cielo desde los 4 años, y había pintado a Jesús tal como lo vio. Cuando Todd le mostró esa pintura a Colton, el niño se quedó en silencio.
Sus ojos se abrieron grandes y dijo con voz suave, «Papi, ese es Jesús». Pero Colton no solo vio a Jesús, vio cosas que sucedían en la tierra mientras estaba siendo operado. «Papi, tú estabas en un cuartito solo, gritándole a Dios». Todd sintió que el corazón se le paralizaba. Era verdad. Durante la operación, él se había encerrado en una habitación pequeña, solo, y había gritado a Dios con desesperación. Nadie sabía eso. Nadie excepto él. Y Dios. Y ahora su hijo de 4 años. Y mami estaba en otro cuarto. Estaba hablando por teléfono y rezando. También era verdad. Sonka había llamado a familiares y amigos para pedirles que rezaran. Mientras su hijo estaba en el quirófano, inconsciente, siendo operado, de alguna manera los había visto. Desde arriba, desde el cielo. Colton describió el cielo con detalles que ningún niño podría imaginar. «Hay muchos colores, papi, colores que no existen aquí. Nadie es viejo en el cielo, todos son jóvenes. Hay animales, muchos animales, hasta leones, pero no dan miedo. Todo el mundo tiene alas, menos Jesús. Jesús es el único que puede subir y bajar sin alas. Y hay una guerra que viene, papi, los monstruos contra los ángeles, pero no te preocupes, Dios va a ganar». Sus padres escuchaban con asombro, con lágrimas, con una mezcla de incredulidad y fe que crecía cada día. Todd Burpo, el pastor que había predicado sobre el cielo durante años, ahora tenía un testigo directo en su propia casa. Su propio hijo, un niño de 4 años que no tenía razón para mentir, que no tenía forma de saber las cosas que sabía, que describía el cielo con la inocencia y la honestidad de un niño. Sin filtros, sin adornos, solo la verdad de lo que había visto. Todd decidió escribir un libro. El cielo es real, contando la historia de su hijo, palabra por palabra, detalle por detalle. El libro se convirtió en un fenómeno mundial. Más de 10 millones de copias vendidas, traducido a decenas de idiomas. Número 1 en la lista del New York Times. En 2014, Hollywood hizo una película basada en la historia. Recaudó más de $100 millones. El mundo entero conoció la historia de Colton Burpo, el niño que visitó el cielo. Hoy Colton ya no es un niño, es un joven adulto, y sigue contando su historia, sigue hablando del cielo, sigue recordando a Jesús, a su hermana, a su bisabuelo. No ha cambiado su testimonio, no ha retractado nada. Después de todos estos años, sigue diciendo lo mismo que dijo cuando tenía 4 años. ¿Qué significa esta historia para ti? Tal vez estás pasando por un momento difícil. Tal vez has perdido a alguien que amabas. Tal vez tienes miedo de la muerte. Tal vez te preguntas si hay algo más después de esta vida. La historia de Colton nos recuerda algo que quizás ya sabíamos en lo más profundo de nuestro corazón. Que la muerte no es el final. Que nuestros seres queridos nos esperan. Que hay un lugar donde no existe el dolor, ni la tristeza, ni el miedo. Un lugar donde los colores son más brillantes, donde el amor es la única realidad, donde Dios mismo nos espera con los brazos abiertos. Un niño de 4 años no tiene razón para mentir, no tiene la capacidad de inventar teología compleja, no puede describir familiares que murieron antes de que él naciera, a menos que realmente los haya visto, a menos que realmente haya estado ahí, a menos que el cielo sea real. Y si el cielo es real, eso lo cambia todo. Cambia cómo vivimos, cambia cómo amamos, cambia cómo enfrentamos la muerte. Porque si el cielo es real, entonces la muerte no es el final, es solo el comienzo. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete y activa la campana. Porque hay muchas más historias esperando por ti. Historias de personas que cruzaron al otro lado y regresaron para contarlo. Historias que pueden cambiar tu vida para siempre. La muerte no es el final. Nos vemos en el próximo video.